Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general, y especialmente vuestro porque este programa va dirigido a los fans, aquellos que se rascan mucho o poco, pero algo el bolsillo cada mes para apoyar este programa. Normalmente intento dedicaros un adelanto de programa o un programa exclusivo, y los programas exclusivos pues acostumbran a ser cata de libros. Ya sabéis que es el único programa que hago sin guión. Eso sí, la lectura del libro que he hecho, eso sí que lo hice aparte y la edité un poquito, pero vamos. Y bueno, os quiero contar algunas cosas del libro que he escogido. Se titula Arquitectos de la cultura de la muerte. Los autores son Donald DeMarco y Benjamin D. Wicker. El libro que tengo encima de la mesa, del cual he hecho la lectura, está editado en 2007 por Ciudadela de los Libros. El libro original, el copyright viene del año 2002. Bueno, el tiempo va pasando. Y es la primera edición, abril de 2007, la primera edición de esta editorial aquí en España. ¿De qué va este libro? Pues os voy a leer el índice. Pone nota del editor, agradecimientos. Primera parte, Los adoradores de la voluntad, por Donald DeMarco, y habla de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Ayn Rand. Luego otro capítulo dice, segunda parte, Los evolucionistas de la eugenesia, por Benjamin D. Wicker, Charles Darwin, Francis Galton, Ernst Haeckel. Tercera parte, Los utópicos seculares, por Donald DeMarco, y habla de Karl Marx, de Auguste Comte y de Judith Jarvis Thomson. Cuarta parte, Los existencialistas ateos, por Donald DeMarco, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Quinta parte, Los buscadores del placer, por Donald DeMarco, Sigmund Freud y Wilhelm Reich. Sexta parte, Los planificadores del sexo, por Benjamin D. Wicker, Margaret Mead, Alfred Kinsey, Margaret Sanger, Clarence Gamble. Séptima parte, Los traficantes de muerte, por Donald DeMarco, Derek Humphrey, Jack Kevorkian y Peter Singer. Y pone por fin, conclusión, El personalismo y la cultura de la vida, por Donald DeMarco. Bueno, ya os hacéis una idea de qué va este libro. Es una sucesión de breves esbozos biográficos y sobre todo del pensamiento de todos estos autores que habéis visto, que configuran una buena parte de la cultura de nuestros días y marcan, pues eso, la agenda. En fin, ¿y por qué llegué a este libro? Bueno, pues buscaba bibliografía y encontré que era un libro interesante. ¿Os acordáis que en alguna ocasión dije que estaba intentando hacer un programa, uno sobre la esclavitud, la historia de la esclavitud, y otro, que yo lo relacionaba mucho, que no es lo mismo, sobre el racismo y el racismo científico y cómo el racismo no es una cosa que ahora está de palpitante actualidad, cómo viene de lejos y sobre todo hay un racismo científico. Bueno, pues entre otras cosas aquí encontré pues referencias y por eso la lectura de hoy va sobre Francis Galton, que es un primo de Charles Darwin, y lo que viene a demostrar es cómo las teorías de Darwin aplicadas al ser humano pues llevan a ideas racistas que luego van dando vueltas, se adoptan en muchos países y llegan incluso a Alemania, y ahí un señor con bigotillo pues las pone en práctica. Y otros países que hacían cosas semejantes, eugenésicas, etcétera, pues dan un pasito atrás y se quedan en la retaguardia, pero ahora han vuelto a la carga. Y vamos a hablar precisamente de Francis Galton. Os voy a leer el capítulo que dedica a Francis Galton. En fin, como característica de este libro es que tiene montones de notas a pie de página y montones de referencias. Es prácticamente la glosa de los escritos de este señor. Bueno, una breve biografía y luego una glosa de sus cartas, con lo cual está lleno de comillas. Espero que entendáis que algunas cosas son citas literales. Entre comillas, a lo mejor 4 o 5 palabras y luego comentado. Y luego hay citas más largas y ahí sí que digo, como dice tal, para que os hagáis una idea. Este libro tiene la ventaja de que te va dando continuas referencias. Para hacer una investigación está muy bien. Bueno, el podcast sobre el racismo científico tardará un poquito, pero sirva esto como adelanto. Allá vamos.
Francis Galton. Francis Galton nació el 16 de febrero de 1822, casi el mismo día que su primo Charles Darwin, 13 años mayor. Aunque no es tan conocido como su primo, su influencia no ha sido menos sustancial. Si su nombre puede haber caído en el olvido, no lo han hecho sus contribuciones a la cultura de la muerte, porque Galton fue el responsable, en buena medida, de la aplicación de los argumentos evolutivos de Darwin con respecto a la selección natural, a la procreación mejorada de los seres humanos. Galton denominó eugenesia a esta nueva ciencia de la procreación humana. Al acuñar el término buscaba, y esto es una cita literal, una palabra breve que expresase la ciencia de la mejora de la raza, lo cual en modo alguno se reduce a lo relativo al apareamiento realizado de forma racional, sino que especialmente, en el caso del hombre, toma en consideración todas las influencias que tienden, en cualquier grado, por muy remoto que sea, a dar a las mejores razas o sangres más oportunidades de prevalecer sobre las menos aptas. Fin de la cita. El mismo Galton era lo que los ingleses llaman una persona well-bred, de buena crianza. El significado de este término en inglés es prácticamente sinónimo del término eugenesia, acuñado por Galton a partir del griego eugenes, bien nacido. Entre sus antepasados había médicos, científicos y comerciantes destacados, y la fortuna de su padre, Samuel Galton, le proporcionó un modo de vida aristocrático, lejos de cualquier obligación que no quisiese asumir voluntariamente. El pequeño Frank, como le llamaban cariñosamente en familia, manifestó desde edad muy temprana signos de su futura brillantez. A los 2 años y medio era capaz de leer libros sencillos. A los 5 sabía recitar las poesías de Sir Walter Scott, y a los 6 conocía en profundidad la Ilíada y la Odisea, si es que no se las sabía de memoria. Años después, Galton consideraría esa precocidad intelectual, la suya y la de otros, como una marca reveladora de una herencia genética excelente. Sin embargo, es digno de consideración que se mostró en cierto modo reticente a considerar como un factor para esa excelencia las muchas horas de clase particulares que amorosamente le impartió su hermana mayor, Adele, o Deli. Pero por más que esos comienzos fuesen muy prometedores, Galton consiguió resultados mucho menos destacados cuando pasó a recibir su educación fuera del hogar paterno. Enseguida empezó a relacionarse con muchos otros jóvenes bachilleres ingleses que solo a regañadientes estudiaban los clásicos a fuerza de amenazas de sus profesores. De forma similar a su primo Charles, Galton fue casi literalmente forzado a estudiar medicina. Mientras que Darwin detestó profundamente la medicina y huyó literalmente de ella después de haber presenciado una operación, Galton perseveró en sus estudios durante unos pocos años, aunque pronto abandonó los rigores de la formación médica por los placeres de viajar. Se dejó ir durante unos años, pasando primero por Cambridge entre 1840 y 1844, para posteriormente, en 1845, viajar a lo largo del Nilo y a través de Tierra Santa, volviendo a casa 2 años después para entregarse a una vida de placeres sin propósito ni objetivo alguno. Por decirlo de modo suave, hasta 1849 sus actividades no nos proporcionan indicación alguna que confirme que su distinguida herencia biológica fuese a llevarle a mucho más que a una vida dedicada a viajar, cazar y bailar. Las crónicas del famoso explorador y misionero David Livingstone hicieron que prendiese en él un gran interés por hacer una expedición a África, que acabó realizando bajo los auspicios de la Royal Geographical Society. Su expedición a Namibia, en el sur de África, fue para Galton un éxito en todos los sentidos. Los rigores de la expedición, el ejercicio de la autoridad y el descubrimiento de su capacidad para el análisis detallado le transformaron y pasó de ser una persona a la deriva a ser una de las mentes más brillantes de su época. La Royal Geographical Society, que había acabado saturada de diarios de viajes que pretendían pasar por trabajos científicos a pesar de ser en realidad simples colecciones de anécdotas y cotilleos, se mostró entusiasmada al recibir las precisas mediciones geográficas que Galton
había realizado de una tierra no explorada previamente y le concedió su prestigiosa medalla del fundador. Fue el primero de los muchos honores que recibiría Galton en su vida. Ahora su fama estaba asegurada. Adquirió gran notoriedad científica antes de que surgiese en él el interés por las cuestiones relativas a la herencia. No solo publicó con gran éxito una guía para exploradores, sino que siguió siendo un miembro destacado de la Royal Geographical Society. Además de eso, su interés por los patrones meteorológicos, despertado durante sus expediciones en Namibia, le llevó al descubrimiento del anticiclón, de modo que pronto se convirtió en uno de los fundadores de la meteorología, contribuyendo a la forja de la ciencia de la predicción del tiempo atmosférico. Si Galton hubiese seguido cultivando la geografía y la meteorología, no habría acabado contribuyendo a fundar la ominosa ciencia de la eugenesia, pero leyó El origen de las especies de su primo Charles Darwin poco después de su publicación, en 1859, y eso cambiaría el rumbo de su vida y, consiguientemente, de todo Occidente. Paradójicamente, Galton aplicó las teorías de Darwin a los seres humanos media década antes de que lo hiciese públicamente el mismo Darwin, quien había evitado aplicar las argumentaciones evolutivas de su libro El origen de las especies a los seres humanos por miedo al ostracismo social e intelectual que había caído sobre anteriores defensores de la evolución. Galton no tuvo esas precauciones, de modo que en 1865 publicó en el Macmillan's Magazine un artículo en 2 partes titulado El talento y el carácter hereditario, y en 1869 el famoso libro Herencia y eugenesia. Precisamente debido a que tantos han intentado separar los argumentos evolutivos de Darwin del movimiento eugenésico, que debemos tener muy clara la relación entre los trabajos de Darwin y los de Galton. El núcleo del argumento evolutivo del origen de las especies es una gran deducción. El libro arranca con un capítulo titulado Variaciones bajo la domesticación, en el que se exponen los obvios efectos que los seres humanos han tenido sobre las plantas y los animales bajo su cuidado. Esa crianza selectiva para mejorar la producción, se trate de trigo, rosas, ovejas o ganado, es un ejemplo de selección artificial, donde la naturaleza produce variaciones sucesivas y el hombre las conduce hacia donde le resultan útiles. El enorme poder de este principio de selección, argumentaba Darwin, no es hipotético. Está claro que algunos de nuestros mejores criadores han conseguido incluso en el corto periodo de una sola vida modificar en gran medida sus razas de ganado y de ovejas. Es más, señala Darwin, estos criadores utilizan la selección artificial para eliminar los ejemplares defectuosos, las plantas o animales que están por debajo de los niveles mínimos, porque casi nadie es tan negligente como para criar a partir de sus peores animales o plantas. Sobre la base del enorme poder de la selección artificial, la argumentación de Darwin procedía seguidamente a analizar el gran principio de la selección natural, dentro de la cual las variaciones, por muy pequeñas que sean, y sea cual sea la causa de la que proceden, si en cualquier medida son beneficiosas para el individuo de una especie, tenderán a la preservación de tales individuos y generalmente resultarán transmitidas a su progenie. Si la selección artificial puede producir cambios tan grandes en un tiempo tan corto, razonaba Darwin, entonces la selección natural puede generar prácticamente cualquier grado de cambio si dispone de suficiente tiempo. El resto del libro se ocupa de proporcionar datos que apoyen esa gran deducción. Pero si bien Darwin partía de la selección artificial para posteriormente argumentar sobre la selección natural, la preocupación de Galton fue sacar a la procreación humana del reino de la selección natural para someterla a la mano benevolente de la selección artificial. En esto razonaba de forma opuesta a Darwin. Si la evolución de los seres humanos se ha producido en su mayor parte a través de la selección natural, pero esta es lenta y no dirigida, entonces los seres humanos deberían arrancar la evolución del dominio de la naturaleza y aplicar las técnicas de los criadores de plantas o de ganado al mejoramiento de la raza humana. Así,
La obra de Galton, Herencia y Eugenesia, comienza con las siguientes palabras: pretendo demostrar en este libro que las capacidades naturales del hombre se derivan de su herencia, del mismo modo y bajo las mismas limitaciones que la forma y los rasgos físicos de todo el mundo orgánico. En consecuencia, de la misma manera que es fácil producir a través de una cuidadosa selección una línea permanente de perros o caballos dotados de una peculiar capacidad para correr o para hacer cualquier otra cosa, sería bastante factible producir una raza de hombres altamente dotados a través de matrimonios concertados de forma racional a lo largo de varias generaciones consecutivas. Fin de la cita. Mi conclusión, continuaba Galton, es que cada generación tiene un enorme poder sobre los dones naturales de los que le siguen, y de ahí que mantenga que es nuestro deber para con la humanidad investigar el alcance de ese poder y ejercitarlo de modo que no nos comportemos de modo irracional y produzcamos las mayores ventajas para los futuros habitantes de la Tierra. No mucho después de la publicación de Herencia y Eugenesia, Galton recibió una carta en la que su primo Darwin le expresaba su más rendida admiración por su obra, manifestándole que después de tan solo 50 páginas había tenido que detenerse y respirar, no fuera a ser que algo se me rompiese dentro. No creo haber leído en mi vida nada más interesante y original. ¿De qué forma tan correcta y clara explicas cada cuestión? Curiosamente, Darwin proseguía exclamando cómo Galton había conseguido hacer un converso de quien antes era, en cierto sentido, un opositor, porque siempre ha sostenido que, dejando aparte a los idiotas, los hombres no difieren mucho en intelecto, sino que solo se distinguen por su celo y su trabajo. Y aún pienso que esta es una diferencia sumamente importante. Pero por muy importante que le hubiese parecido esa diferencia antes de que transcurriesen 2 años desde la publicación de Herencia y Eugenesia, Darwin publicaría El origen del hombre, donde pretendió demostrar que tanto la inteligencia humana como sus características morales son fruto de la selección natural y que, es más, era tiempo de tomar en consideración la aplicación de la selección artificial de los rasgos humanos beneficiosos, subrayando que, exceptuando el caso del mismo hombre, apenas existe nadie tan ignorante como para permitir que sus peores ejemplares se reproduzcan. Darwin sugería que a los miembros más débiles e inferiores de la sociedad no debería permitírseles contraer matrimonio tan libremente como a los inteligentes. Ese criterio evitaría la degradación de la raza. Que Darwin se hubiese percatado o no de la conexión eugenésica de sus propias teorías antes de leer a Galton es cosa discutida. Pero de lo que no cabe duda, a la vista de su argumentación y del número de veces que cita a Galton, es de que había abrazado completamente la conexión eugenésica cuando publicó El origen del hombre. El avance del bienestar de la humanidad es un problema tremendamente complejo, reflexionaba Darwin. Como ha subrayado el señor Galton, si los prudentes evitan el matrimonio al tiempo que los imprudentes se casan, los miembros inferiores de la sociedad tenderán a suplantar a los mejores. A través de la selección, el hombre tiene la capacidad de hacer algo, no solo para mejorar la constitución física de su progenie, sino también para mejorar sus cualidades intelectuales y morales. Los que fueran notablemente inferiores de cuerpo o de mente deberían abstenerse del matrimonio, mientras que los más capaces no deberían verse constreñidos por leyes o costumbres para llegar más lejos y procrear el mayor número de hijos. A través de esa selección artificial, de esa eugenesia, como posteriormente acabaría siendo llamada, podría elevarse el calibre de la especie humana. Todos los que contribuyan a este fin, mantenía Darwin, prestarán un noble servicio. Es obvio que para Darwin la obra Herencia y Eugenesia era un noble servicio, lo cual hace que merezca la pena analizar el libro con más detalle. En él Galton aplicó las dotes analíticas forjadas en su expedición africana a las cuestiones relativas a la herencia de las cualidades más excelentes,
A falta de otros medios para probar su argumentación, se apoyó en la suposición de que la reputación es un indicativo bastante preciso de las cualidades más elevadas. Y, consiguientemente, procedió a analizar las líneas familiares de ingleses eminentes, clasificados por campos de reconocido prestigio, como la judicatura, la alta política, los altos grados del ejército, los hombres de ciencia, los poetas o los músicos. Lo que pretendían esos interminables análisis de los quién es quién de Inglaterra era probar que el genio es hereditario, y eso mediante la demostración de lo elevado que es el número de supuestos en los que hombres que son más o menos ilustres tienen una descendencia eminente, o más, que los parientes próximos de los hombres más destacados son también eminentes con más frecuencia que sus parientes más remotos. Aunque esto pueda sonar científico, el propio Galton a continuación manifestaba claramente a sus lectores sus propios prejuicios. Me solivianta eso que se dice sin pensar, sea de forma expresa o implícita, y especialmente los cuentos que se escriben para enseñar a los niños a ser buenos, de que los niños nacen prácticamente iguales unos a otros, y que los únicos factores que influyen en las diferencias entre un muchacho y otro, y entre un hombre y otro, son la constancia en el trabajo y el esfuerzo personal por las virtudes. Me opongo sin paliativos a tales pretensiones de igualdad natural. Esta actitud llevó a Galton a fundamentar todos los logros intelectuales y morales exclusivamente en la herencia. Pero en esto hay que comentar con cierta ironía la prueba en que Galton se apoyaba para valorar la superioridad hereditaria. Eran los logros, es decir, el efecto que resultaría de la herencia, pero al medir solamente los logros no existía manera de distinguir entre efectos, circunstancias y oportunidades. Los críticos de su libro rápidamente destacaron esta debilidad en su argumentación. Si Galton pretendía simplemente demostrar la obviedad de que, hablando en general, la manzana no cae lejos del árbol, debería haber dado una cierta base científica a lo que no pasa de ser una observación común. Pero, como hemos visto, la pretensión de que la capacidad natural es hereditaria era sólo parte de una más amplia concepción eugenésica. Para Galton, las leyes de la herencia se aplican tanto a las facultades mentales de los individuos como a las corporales, y por lo tanto ambas pueden ser mejoradas mediante apareamientos racionales. Sin embargo, este enorme poder conferido a cada generación sobre la misma naturaleza de sus descendientes, lamentablemente no ha sido nunca utilizado, a pesar incluso de que Darwin llamó la atención del público sobre los cambios beneficiosos que podrían derivarse de los adecuados cruces de plantas y animales. Hay que reconocer que el gran problema del mejoramiento futuro de la raza humana es que actualmente esa cuestión apenas se propone más allá de los ambientes académicos. Seguidamente Galton añadía: sin embargo, hoy en día el pensamiento y la acción se mueven rápidamente, y no es en modo alguno imposible que una generación que ha presenciado la exclusión de la raza china de los privilegios tradicionales de los pobladores de dos continentes y la deportación de la población hebrea de una gran porción de un tercero pueda vivir para ver otros actos análogos realizados bajo una repentina presión socializante. Estas tenebrosas palabras fueron escritas para la edición de 1892 de Herencia y Eugenesia. Para ese momento, 23 años después de su primera edición, el movimiento eugenésico ya había conseguido apoyo internacional y estaba listo para moverse rápidamente hacia el siglo XX, mucho más allá de los ambientes académicos. En palabras proféticas de Galton, puede ser que las cuestiones que van a ser consideradas en Herencia y Eugenesia adquieran inesperadamente importancia al caer dentro de la esfera de la política práctica. Leyendo estas palabras, resulta evidente que Galton creía que mejorar verdaderamente la raza humana significaba no solo el mejoramiento de los individuos de una raza, también, y lo que es más importante, el triunfo biológico de las razas superiores sobre las inferiores. Las capacidades características de cada raza, recordaba Galton al lector,
derivan de las condiciones bajo las cuales ha vivido y son debidas a la operación de la ley de la selección natural de Darwin. Cada raza, por tanto, puede ser clasificada en función del nivel al que haya conseguido ascender dentro de la escala evolutiva. Basándose en su experiencia en África, Galton comenzaba comparando los méritos de las diferentes razas, comparando la raza negra con la anglosajona en función solamente de las cualidades que hacen posible el surgimiento de jueces, estadistas, militares de alta graduación, hombres de literatura y ciencia, poetas y artistas. Resumiendo, la raza negra no sale precisamente bien parada en esta comparación. Si bien son capaces de alcanzar ciertas posiciones de moderada eminencia en el comercio, el número entre los negros de los que deberíamos llamar hombres de escasa inteligencia es muy elevado. De hecho, los errores en que los negros incurrían en sus asuntos y que Galton había presenciado en África eran tan infantiles, tan estúpidos y tan simples que con frecuencia me hicieron avergonzarme de mi propia especie. El aborigen australiano, añadía Galton, está al menos un grado por debajo del negro africano. Esto no equivale a decir que la raza anglosajona haya sido la más grande, más bien, la más capaz de la cual se tiene recuerdo histórico, sin lugar a dudas, los antiguos griegos. Una raza que decayó debido a que procreó de forma descuidada. Si hubiesen seguido los consejos de Galton y hubiesen desplazado a otras poblaciones mediante una procreación entusiasta, pero racionalmente dirigida, con total seguridad los griegos habrían conseguido resultados beneficiosos para toda la humanidad, hasta un grado que va más allá de lo que podemos imaginar. Esas imaginaciones movían a Galton a afirmar: si pudiésemos elevar el nivel medio de nuestra raza solamente en un grado, una unidad que para Galton sería la medida de los niveles de genio, ¿qué cambios tan enormes se producirían? Esto no era para Galton solamente una vaga aspiración, sino una cuestión de acuciante y práctica urgencia. Para el bienestar de las generaciones futuras es absolutamente esencial elevar los niveles medios de capacidad de los hombres actuales, porque la evolución estaba imponiendo exigencias que no podían ser atendidas por la civilización moderna, incluso en el caso de los ingleses. Las necesidades de la centralización, de la comunicación y de la cultura exigen más inteligencia y más potencial mental que la media que posee nuestra raza. Nuestra raza está sobrecargada. Y todo indica que acabará cayendo en la degeneración por mor de exigencias que van más allá de sus capacidades. Las exigencias de la moderna civilización eran especialmente incompatibles con los hábitos bohemios de nuestros antepasados en la cadena evolutiva, los cuales, por desgracia, aún estarían presentes en demasiados rasgos de los hombres de Occidente. Afortunadamente, del mismo modo que esas tendencias bohemias de la naturaleza de nuestra raza estaban destinadas a perecer, cuanto antes lo hagan mejor será para la humanidad. Anticipándose así a Hitler en su primer artículo sobre la eugenesia del Macmillan's Magazines, Galton ponía como ejemplo especialmente desagradable de las disfunciones provocadas por los hombres que nacen con tendencias innatas, salvajes o anormales, extrañas al espíritu civilizado, los numerosos casos en Inglaterra donde la naturaleza indómita de los mestizos gitanos se afirma a sí misma con fuerza irresistible. Sin embargo, mucho más ajena al genio de una civilización ilustrada que los hábitos nómadas de los gitanos es la naturaleza incontrolada e impulsiva del salvaje. Más que ninguna otra, las razas salvajes no han conseguido mantener el ritmo del desarrollo de nuestra civilización moral. Pero incluso las razas más desarrolladas, conforme a la ley de la selección natural de Darwin, se están quedando atrás. Ante esa situación, Galton recomendaba exactamente igual que lo había hecho Darwin, que se actuase en profundidad sobre la capacidad natural media de una raza, a través de la regulación de la procreación. Mi argumentación mostrará que la política más sabia es aquella que tenga como resultado retrasar la edad media del matrimonio entre los débiles y adelantarlo entre las clases más vigorosas.
En palabras más sencillas, las personas de alta cuna deberían procrear mucho más, las de baja estofa deberían procrear mucho menos o nada en absoluto. La mejora de los dones naturales de las generaciones futuras de la raza humana se encuentran en buena parte, si bien indirectamente, bajo nuestro control. Los procesos de la evolución, si se desarrollan sin control, son ambiguos, porque algunos empujan hacia lo malo y otros hacia lo bueno. Lo que a nosotros corresponde es estar al acecho de las oportunidades de intervenir, poniendo coto a aquellos y dando vía libre a estos. Teniendo esto en mente, Galton tenía la esperanza de que pudiesen llevarse a cabo en el futuro trabajos de investigación dirigidos a hacer una estimación de las posibilidades razonables de una futura acción política que elevase gradualmente el desgraciadamente bajo nivel actual de la raza humana, hasta llegar a un nivel en el que las utopías que sueñan los filántropos puedan convertirse en posibilidades reales. Galton diseñó un programa claramente eugenésico en su ensayo de 1873 para el Fraser's Magazine, Mejora Hereditaria. Concibió el establecimiento de un banco de datos sobre el pedigrí de las personas que permitiese determinar los individuos más notables desde el punto de vista de su herencia. Después de un par de generaciones de selección artificial, el número de familias de sangre verdaderamente fuerte se levantaría para convertirse en una potencia. A medida que se multiplicasen las personas de buena sangre, los menos dotados comenzarían a decaer en cualquier caso en el que entrasen en competencia con ellos, es decir, con los de buena raza. Exactamente de la misma manera que las razas inferiores siempre desaparecen ante las superiores. Los inferiores serían tratados con total amabilidad, siempre que se ajustasen a su forzoso celibato. Sin embargo, si en el futuro empezasen a procrear, tales personas serían consideradas enemigas del Estado y habrían así renunciado a cualquier pretensión de trato amable. Aunque Galton no viviría lo suficiente para ver todo el florecimiento de las prácticas eugenésicas en el siglo XX, desde la esterilización forzosa y los intentos de exterminación racial hasta el control genético y el aborto, su intensa y persistente defensa de la eugenesia puso los cimientos de un gran número de sociedades eugenésicas por toda Europa y América. Él mismo fundó el Laboratorio Francis Galton para el estudio de la eugenesia y financió la Cátedra Galton de Eugenesia en la Universidad de Londres. Sociedades eugenésicas y cátedras honoríficas con similares concepciones se multiplicaron por toda Europa y América en el cambio del siglo XIX al XX. Hacia el final de su vida, Galton sostenía que la eugenesia era más amable y a la vez más efectiva que la selección natural. La selección natural se apoya en la producción excesiva y en la destrucción en masa. Escribía en su autobiografía Memories of My Life, Recuerdos de mi vida, mientras que la eugenesia se ocupa de no traer al mundo más individuos de los que pueden ser adecuadamente atendidos, y solo aquellos con la mejor sangre. Para Galton y sus seguidores, la eugenesia se convirtió en una especie de causa religiosa, un modo de salvar al mundo a través de la aplicación práctica de los principios que Darwin había proclamado. Galton estaba decidido a hacer que la eugenesia se introdujese en la conciencia nacional como una nueva religión, de modo que la humanidad esté en el futuro representada solamente por las razas más capaces. Lo que la naturaleza hace de manera ciega, lenta y descuidada, el hombre lo puede hacer de forma providente, rápida y amable. El siglo XX pronto pondrá de manifiesto cómo los que compartiesen esa pasión y ese celo por la nueva religión de la eugenesia acabarían mostrándose mucho más implacables que la naturaleza. Hacia el final de su libro, Galton apuntaba cómo sería su utopía surgida de la eugenesia. Es imposible no ver en esos apuntes un guión para lo que los nazis pronto intentarían imponer. Podrá llegar un tiempo futuro, en años muy lejanos, en que la población de la Tierra se mantenga en unos números adecuados y está conformada por las razas adecuadas,
de la misma manera que las ovejas se crían en una pradera bien ordenada o las plantas en un invernadero. Mientras tanto, hagamos lo que podamos para propiciar la multiplicación de las razas más dotadas, de modo que surja una civilización ilustrada y generosa y no se obstaculice, partiendo de un instinto erróneo de ayudar a los débiles, la llegada de individuos fuertes y sanos. Sería una interpretación totalmente errada de la historia pensar que la eugenesia fue asumida por los nazis solamente a partir de Galton. De nuevo, la obra de Galton alcanzó una gran difusión y fue ampliamente leída y alabada no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos, Francia y Alemania. En sus últimos años de vida, Galton fue objeto de numerosos homenajes. En 1902 recibió la medalla Darwin de la Royal Society y fue nombrado profesor honorario del Trinity College de Cambridge. En noviembre de 1909 fue nombrado caballero, un honor que expresaba la generalizada aceptación de la eugenesia, tanto entre los científicos como entre la población en general. Más tarde, en 1910, recibió la medalla Copley de la Royal Society, aunque para entonces se encontraba demasiado enfermo como para recogerla. Cerrando completamente el círculo de la eugenesia, fue Sir George Darwin, hijo de Charles Darwin, quien recibió la medalla en nombre de Galton prácticamente un mes y medio antes de la muerte de este. La última gran obra de Galton fue una rocambolesca novela eugenésica titulada Can't Say Word, que introducía todos los elementos de la eugenesia, desde los rigurosos exámenes para determinar la adecuación eugenésica y otorgar los certificados eugenésicos, hasta los campos de trabajo para incapaces, el estatus secundario a efectos de apareamiento para los individuos medios y el castigo para los que no se sometiesen a estas normas. La novela no llegaría a publicarse, pero las aspiraciones que reflejaba pronto serían hechas realidad. El primer Congreso Internacional de Eugenesia, organizado por la Sociedad Galton para la Educación en la Eugenesia, comenzó el 24 de julio de 1912, un año y medio después de la muerte de Galton, que recibió así honores póstumos, y el alcalde Leonard Darwin, otro hijo de Charles Darwin, fue nombrado presidente del Congreso. En su discurso de apertura del Congreso, el alcalde Darwin evocó palabras tanto de su padre como de Galton. La calidad genética de la civilización estaba declinando debido a los apareamientos no ordenados. Los menos capaces entre los hombres ya no mueren necesariamente a causa del hambre y la enfermedad, sino que son cuidadosamente atendidos, propiciándose así que se reproduzcan por muy baja que sea su progenie. Si bien Darwin no clamaba por el retorno a los crueles métodos de la selección natural, tenía claro que las consecuencias que nuestras obras de beneficencia acarrean a la próxima generación no son como mínimo más que una muestra de debilidad y un sinsentido. Darwin recordaba a sus oyentes que, ciertamente, Sir Francis Galton, cuyo nombre esperamos que siempre aparezca asociado en el futuro a la ciencia de la eugenesia, una ciencia a la que dedicó los mejores años de su larga vida, declaró con toda rotundidad que era necesario actuar sin demora. El discurso de Darwin fue recibido con sonoros aplausos. Una vez más debemos subrayar que esos aplausos se extendieron por todo el globo y no se limitaron a Alemania. No debemos olvidar que en Estados Unidos se aprobaron leyes de esterilización forzosa en muchos estados, comenzando con la de Indiana de 1907. La Ley de Inmigración de 1924 estableció unas cuotas que buscaban evitar la inmigración de indeseables raciales. En 1927 la Corte Suprema se pronunció por 8 votos contra 1 a favor de la constitucionalidad de la esterilización eugenésica. Es más, en Estados Unidos vieron la luz las concepciones eugenésicas de Margaret Sanger, dirigidas a la eliminación de los incapaces a través del control de natalidad, concepciones de las que surgiría Planned Parenthood. Planned Parenthood ha llevado la visión eugenésica de Galton al siglo XXI,
con su promoción del diagnóstico prenatal para localizar a los indeseables y del aborto para eliminarlos. La sombra de Galton es efectivamente alargada, como lo demuestra el hecho de que en el siglo XXI sigamos buscando fervientemente maneras de tomar las riendas de la evolución. Para terminar, poniendo una nota de ironía, Francis Galton contrajo matrimonio con Louisa Butler el 1 de agosto de 1853. Pronto descubrirían que eran biológicamente incapaces de tener hijos. De este modo, el gran defensor de la herencia del genio, que consideraba que el aumento de los niveles de procreación de los más capaces era la más urgente tarea, murió sin descendencia.